No debería decir esto, pero ya no me lo puedo guardar. Ya pasó mucho tiempo. Ya no tengo nada que perder. Y, quién sabe, a lo mejor mi historia le sirve a alguien que está allá sufriendo callado. Me llamo Salvador Méndez. Tengo 52 años y vivo aquí en Cholula, Puebla. Pero por más de 20 años viví en los Estados Unidos. Sin papeles, sin familia, sin derechos. Nomás con el cuerpo cansado y las ganas de aguantar. Salí de aquí cuando tenía 29. Mi hijo Mayo, Ere, tenía 5. La niña, 3. Mi esposa me abrazó como si no me quisiera soltar, pero no me dijo nada. Ella sabía que yo me iba por ellos. No por gusto, ni por aventura. Me fui por necesidad, porque aquí ya no alcanzaba para nada. Recuerdo que ese día no podía ni mirar para atrás. Tenía miedo de arrepentirme si veía a mis hijos llorando. Así que mejor caminé derechito, como burro con carga, hasta el camión que me iba a llevar al norte. Así empezó todo. Yo era albañil aquí en Puebla. Bueno, ayudante, ganaba como 1,000 pesos a la semana, cuando bien me iba. ¿Y con eso qué haces? Rentas un cuarchito, compras frijoles y tortillas. Y ya no alcanza para crecer, para soñar, para darles más a los tuyos. Me fui con un coyote que ya había llevado a mi cuñado. Crucé por Sonoita, entre piedras y espinas. No quiero meterme mucho en eso, porque ya todo mundo sabe lo que se sufre ahí. Lo que no muchos dicen es lo que viene después. Cuando ya entraste, pero no perteneces. Primero viví en Newark, Nueva Jersey. Ahí tenía un primo lejano que me dio chance de dormir en el piso junto a otros 3 paisas. Trabajábamos en lo que saliera, a limpiar nieve, cargar muebles, cortar pasto. A veces no te pagaban, a veces te humillaban, pero aguantabas, Sam, porque tú solito te metiste en eso, ¿no? Yo me decía todos los días, es por mis hijos, es por mis hijos. Cada dólar que ganaba, lo mandaba. A veces ni comía bien, pero la remesa llegaba puntualmente, y eso me daba sentido. Me hacía sentir útil, hombre necesario. Pero pasan los años y empiezas a volverte invisible. No tienes seguro. No tienes casa, no tienes nombre. Eres el mexa, el mojado, el que no habla inglés. Te miran como si fueras una carga, aunque estés trabajando más que todos. Con el tiempo me mudé a Houston, Texas. Ahí había más chamba. Conseguí trabajo como jardinero, luego de repartidor de comida, siempre manejando, siempre sudando, siempre con miedo. Porque bastaba que un policía te parara para que se acabara todo. Nunca aprendí bien el inglés. Lo justo para trabajar, para defenderme, pero nunca pude hacer amigos allá, ni siquiera entre los mismos paisas, porque todos andaban en su lucha, en su rollo, cuidándose de no confiar en nadie. A veces pasaban semanas enteras sin hablar con nadie más que con la señora de la tienda o con algún cliente. Y eso te va apagando por dentro, te va haciendo duro, como si te hicieras piedra por dentro para no sentir. Mis hijos crecieron sin mí. Les hablaba por teléfono, les mandaba regalos, pero no es lo mismo. Ellos se fueron alejando y yo me fui volviendo un desconocido. Mi esposa, pues aguantó muchos años. Me decía que me extrañaba, que los niños preguntaban por mí, pero luego las llamadas se hicieron menos. Después me dijo que ya no podía seguir esperándome, que tenía derecho a rehacer su vida. Y sí, tenía razón, pero no por eso dolió menos. Ahí me di cuenta que estaba solo, que me había quedado sin país, sin familia, sin futuro
Pero seguía allá, porque ya ni sabía regresar. No tenía ahorros, no tenía papeles, no tenía a dónde llegar. Y mira, no digo esto para que me tengan lástima, sino porque sé que muchos allá están igual. Son como yo, callados, aguantando, pensando que algún día todo valdrá la pena, pero a veces ese algún día nunca llega. Hoy, después de todo, estoy aquí de nuevo, en Puebla, pero no soy el mismo que se fue, ni tengo lo que soñé tener al volver. No debería decir esto, pero a veces siento que perdí los mejores años de mi vida en un país que nunca me quiso. Y lo peor es que ni siquiera puedo culpar a nadie. Solo quería contar mi historia, porque si tú estás allá, tal vez entiendas de lo que hablo. Y si tú estás pensando en irte, escúchame primero. Ya no quiero quedarme callado. Te voy a contar cómo era un día cualquiera en Houston. No un día especial. No un día de esos que te marcan. No. Un día común. Uno de esos miles de días que vivía allá, repitiéndose como si fuera él mismo. Me levantaba a las 5:30 de la mañana antes de que saliera el sol. El cuerpo dolía, sobre todo las rodillas y la espalda. Ya para entonces tenía más de 40 y se siente el cuerpo más pesado. Pero ni modo, uno se levanta porque si no trabajas, no comes. Así de simple. Mi cuarto era chiquito, un cuartito rentado en casa de otra familia mexicana. Vivía en el garaje, adaptado. Tenía mi colchón en el piso, un microondas, una televisión viejita y un calentador eléctrico que a veces fallaba. Pero yo decía, está bien, es solo un lugar para dormir. Siempre empezaba el día con un café instantáneo y una tortilla fría con frijoles de lata. Nada más, no por dieta, sino por economía. Luego, salía al trabajo. Tenía un carro viejo, un Honda del 2003, que me había costado $1,600, sin seguro, claro, porque no tenía licencia. Y cada vez que lo prendía, rezaba para que arrancara y no me dejara tirado. Ese carro era como mi hermano. Fue mi compañero por años. A veces hasta hablaba con él. Trabajaba con una aplicación de entregas. Ya sabes, esas de comida. Iba de restaurante en restaurante, recogiendo órdenes, y luego las llevaba a casas, oficinas, departamentos, todo el día manejando, todo el día en friega. A veces ni me bajaba del coche para comer. Tenía una hielerita azul en el asiento de atrás, donde llevaba agua, galletas saladas y un sándwich que me hacía en la mañana. Eso comía, a veces parado, otras mientras esperaba en una luz roja. Y así pasaban las horas, 12, 14, a veces hasta 16 horas manejando. No era un trabajo difícil, pero sí cansado, y mentalmente chiva matando, porque no hablas con nadie, solo con el celular, solo con el volante, solo con tus pensamientos. Yo ponía música norteña o cumbias viejitas, pa no sentirme tan lejos, pa no llorar, y aún así lloraba. Sí, lloraba, manejando, sobre todo en invierno, cuando se hacía de noche a las 5. Esa oscuridad temprana me apretaba el pecho. Una vez me acuerdo que me tocó entregar comida en una casa grandísima, en un barrio de ricos. Toqué el timbre y me abrió una niña rubia, como de unos 6 años. Traía pijama de unicornio y me sonrió. Me dijo, "And thank you, mister". Yo nomás asentí y le dije, "Have a nice night". Cuando cerró la puerta, me quedé viendo esa casa, con luces de Navidad, con un árbol enorme adentro.
Y pensé en mis hijos. Pensé que ellos deberían haber tenido algo así y me rompí. Lloré ahí en el carro, con la bolsa vacía de comida en el asiento del pasajero, con las manos en el volante. Lloré como niño. Y eso no fue una vez. Fue muchas veces. Porque allá no tienes con quién hablar. No tienes a quién abrazar. Y cuando no tienes con quién sacar lo que llevas dentro, el corazón te lo saca solo, aunque sea llorando a escondidas. Una vez, una señora me gritó por tardarme 5 minutos en su entrega. Me llamó estúpido y me dijo que aprendiera inglés si quería trabajar. Yo solo le pedí disculpas. Me aguanté en mí. Tragué todo, pero cuando me fui, me estacioné en la esquina y respiré hondo, como si me estuviera tragando veneno. Y sí, no tienes idea cuánto veneno se traga uno allá, pero uno sigue, porque tiene que pagar renta, porque tiene que mandar dinero, porque no puede fallar. Cada noche, cuando por fin llegaba al cuarto, lo primero que hacía era quitarme los zapatos, y ahí se me iba el alma. Los pies hinchados, con los calcetines marcados, el pantalón manchado de grasa, de polvo, de lo que fuera, el celular con la batería baja, y el corazón sin carga también. A veces ni tenía energía para calentar la cena. Nomás me tiraba en el colchón, prendía la televisión y me quedaba viendo cualquier cosa. Ni entendía bien los programas, pero el ruido me ayudaba a no sentir tanto silencio. Ese era un día cualquiera, uno de tantos. Un día que no se recuerda porque todos se parecen. Un día como los que miles de paisanos viven diario allá. Tú me dirás, ¿y por qué no te regresabas? Porque me daba miedo, aun porque sentía que si me regresaba sin nada, era como perder, como fallarle a los míos. Cómo aceptar que todo ese sacrificio no sirvió. Así que aguanté. Aguanté muchos días iguales, muchas comidas solas, muchos caminos recorridos sin destino, muchas lágrimas secas, y no te lo cuento para que me tengas lástima. Te lo cuento porque si tú estás allá, tal vez entiendas. Tal vez tú también lloraste manejando. Tal vez tú también escuchaste música para no romperte. Tal vez tú también tragaste veneno y ni te diste cuenta. Ese era mi día, mi rutina, mi vida allá. Y aunque parezca triste, en ese momento no lo veía así, lo veía como lo normal. Así de acostumbrado estaba al dolor. Cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, pensé que iba a estar nomás 2-3 años. Trabajar duro, juntar dinero, regresar a México y abrir una ferretería. Ese era mi plan. Nada complicado. Yo no quería hacer vida allá. No pensaba quedarme para siempre. Solo quería salir del hoyo y ayudar a mi familia, que era lo único que me importaba en ese momento. Me acuerdo que al llegar, lo primero que sentí fue miedo. Todo era grande, rápido, frío, y yo no entendía casi nada. Los letreros, los anuncios, la gente hablando como si se tragaran las palabras. Era otro mundo, pero igual uno se adapta, porque no hay de otra. Viví los primeros 6 meses durmiendo en el suelo, en el mismo cuarto, con otros 5 hombres. Había uno que roncaba como tractor, otro que llegaba borracho, otro que lloraba en las noches. Pero todos estábamos ahí, por lo mismo, a sobrevivir. El primer trabajo que conseguí fue en construcción en un paisano. Me llevó, me dijo, Antu, di que sabes, y ya luego aprendes. Y así fue. El primer día casi me caigo de un andamio. No sentía los brazos al final de la jornada. Pero me pagaron $80. Y cuando vi ese billete, supe que tenía que aguantar. Mandé casi todo el dinero a Puebla. Con eso
mi esposa pudo comprar los útiles de los niños, pagar la renta, comprarle unos zapatos nuevos a mi hijo. Eso me hizo sentir útil. Sentí que estaba haciendo lo correcto, que todo valía la pena. Cada vez que hablaba por teléfono con ellos, me llenaba de esperanza. Mi hijo me contaba que le iba bien en la escuela, que quería ser doctor. Mi niña me decía que me extrañaba y mi esposa, siempre tan fuerte, nunca se quejaba. Solo me decía que me cuidara. Yo vivía por esas llamadas. Me daban fuerza, eran mi motor. Con el tiempo cambié de trabajo. De construcción pasé a jardinería. Luego me moví a Texas y ahí empecé de repartidor. Pasaron los años y aunque seguía mandando dinero, las llamadas empezaron a espaciarse. Al principio eran cada semana, luego cada 2, después una vez al mes. Yo trataba de entender, decían están ocupados. Los niños ya están grandes, tienen su vida. Pero por dentro dolía mucho. Un día llamé para el cumpleaños de mi hija y me contestó con frialdad. Me dijo, gracias, papá Anne, estoy ocupada, bye. Y se me quedó ese bye en la cabeza todo el día, como si ya no fuera parte de su vida. Yo sé que ellos no tienen la culpa, yo fui el que me fui. Ellos crecieron sin mí. Y aunque mandes dinero, aunque digas que es por ellos, no estás, y no estar también deja huellas. Hubo una Navidad que me tocó solo. Todos los de la casa se fueron con sus familias. Y yo me quedé en el cuarto. Me preparé un café, me calenté una sopa de sobre y me puse a ver videos viejos en el celular. Uno de esos videos era de cuando mi hijo tenía 6 años, cantando en el festival de la escuela. Yo no estuve ahí, lo vi por video. Años después, y lloré como niño. Ahí entendí que me estaba perdiendo la vida de mis hijos, que los estaba viendo crecer desde lejos, como si fuera un extraño, un fantasma, pero igual. No sabía cómo parar. Ya llevaba tanto tiempo allá que ya no sabía cómo volver. Y la relación con mi esposa, pues también se fue enfriando. Ella decía que me extrañaba, pero que era difícil. Yo también lo sentía. A las pláticas ya eran solo sobre dinero. Que si Eugas, que si la escuela, que si la comida, y el cariño se fue apagando. Una vez me confesó que había alguien más, que no era serio, pero que necesitaba compañía. Y ahí sentí como si me arrancaran algo por dentro. Pero no la culpé, porque yo sabía que la había dejado sola. Los años pasaban y yo seguía trabajando, mandando, sobreviviendo, pero ya no me sentía parte de nada, ni de allá, ni de acá. Allá era el inmigrante, acá ya era un desconocido. Y aún así, seguía diciéndome solo un año más, solo un año más. Pero ese un año más se volvió una década. Hasta que un día me detuve y me pregunté, ¿y yo? ¿Dónde quedé yo en todo esto? Y la verdad, ya no me encontraba. Había dado todo por los demás, por amor, por responsabilidad, pero me olvidé de mí. Jimmy Shui, de mis momentos, y eso duele. Duele darte cuenta que todo lo que hiciste fue desde el sacrificio, pero sin presencia, porque los abrazos no se mandan por Western Union. Las palabras bonitas no llegan por remesas. Los hijos no se crían con depósitos, se crían con presencia, con mirada, con brazos. Pero yo aprendí eso tarde, cuando ya me había convertido en un extraño para los míos, cuando ya había perdido momentos que no vuelven. Y lo peor es que allá
Nadie te dice eso. Nadie te dice que el precio que vas a pagar es tu alma. Por eso te lo cuento, porque yo también tuve sueños. Yo también amé. Yo también quise ser buen padre, buen esposo. Pero la vida, allá, me fue apagando. No sé cómo empezar esto, porque todavía me da coraje. Todavía me da vergüenza, pero fue el día en que algo dentro de mí se rompió. No me pegaron, no me metieron preso, no me deportaron, pero me sentí basura. Fue una noche. Ya tenía casi 10 años en Houston. Había trabajado todo el día repartiendo comida. Llovían, eran como las 10 de la noche. Estaba cansado, mojado y con hambre. Me tocó una entrega en un complejo de departamentos. Era la última del día. Solo quería entregar la aplicativo y llegar a mi cuarto a quitarme los zapatos. Pero me equivoqué de edificio. Había poca luz, los números estaban mal puestos y anduve dando vueltas, buscando el número del apartamento. Cuando por fin encontré el correcto, toqué la puerta. Una señora salió molesta. Dijo que me había tardado demasiado. Yo le pedí disculpas, le entregué la comida y me di la vuelta. Al salir al estacionamiento, veo que un coche patrulla se para atrás de mi carro. Me alumbran con las luces. Sale un policía y me grita, ¡Hey! Step over here. Yo me congelé. Sentí como si el alma se me cayera al piso. Lo primero que pensé fue, ya estuvo, aquí se acabó todo. Me acerqué con las manos visibles, despacio. Él me preguntó qué hacía ahí. Le dije que estaba trabajando, que era repartidor, que ya me iba. Me pidió identificación. Le di mi licencia mexicana. La revisó y me miró con esa cara que no se me va a olvidar nunca, como si fuera un delincuente. Me preguntó si tenía papeles la Gigi que no. Me dijo, "And you know you're not supposed to be right." Yo no dije nada, solo bajé la mirada. Él me tuvo ahí, parado como 20 minutos, revisando no sé qué en su computadora. Y yo solo pensaba en mis hijos, en mi hija, graduándose sin mí, en mi hijo, que ya ni me contestaba las llamadas, en los años que había vivido allá, solo para acabar así. Al final, el policía me dijo, "Ambedi ampe, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte." Y se fue. Así nomás, sin multa, sin arresto. Pero yo me sentí destruido. Subí a Ocajo, cerré la puerta y me quedé ahí. No podía arrancar, temblaba. No de frío, de impotencia, de rabia, de tristeza. Lloré ahí, con el volante en la frente, lloré como nunca. Y no fue solo por el susto, fue porque me di cuenta de lo que era para ellos nada. Yo que había trabajado tanto, que había mandado dinero todos los meses, que había renunciado a mi familia, a mi país, a mi vida, para que un tipo con uniforme me viera como si fuera basura. Y no era la primera vez que me sentía así. Pero ese día me cayó el 20. Ese día entendí que por más que trabajara, por más que me portara bien, por más que me esforzara, nunca iba a ser suficiente para ellos. Nunca me iban a ver como persona. Siempre iba a ser el indocumentado, el ilegal, el problema, y me enojé. Me enojé con todo conmigo, con el sistema, con mi situación. Sentí que había vivido engañado, me repetía. ¿Pa esto te partiste la madre todos estos años? ¿Esto es lo que vales después de 20 años de trabajo? Me fui manejando a mi cuarto. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí cambió ese día. La ilusión que todavía me quedaba se fue. Llegué, me quité los zapatos, me senté en la cama y apagué la luz. No tenía ganas de nada. Pasé la noche sin dormir, revisando fotos viejas en mi celular.
Mi hijo con su uniforme de prepa, mi hija con su vestido de 15 años, mi esposa sonriendo en una fiesta familiar y yo, ausente en todas, sentí que me había perdido la vida, que me había convertido en una sombra, en alguien que manda dinero, pero que no está, en alguien que trabaja, pero que no vive. Y ese sentimiento no se me quitó, ni al día siguiente, ni en los meses que siguieron. Ahí empezó mi caída, dejé de cuidar mi salud. Comía mal, dormía poco, ya no hablaba con nadie. Seguía trabajando, pero como zombi, solo por inercia, porque no sabía hacer otra cosa. Ese fue mi punto de quiebre. El momento en que me di cuenta que todo el esfuerzo, todo el sacrificio no me había dado lo que yo quería. Y lo peor es que ya no sabía qué querían, ya no tenía rumbo. Fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente perdido, solo e inservible. Y eso fue lo que me empujó a tomar decisiones que nunca pensé que iba a tomar. Después de esa noche con el policía, algo se me quebró por dentro. Y no fue nomás un enojo de esos que se te pasan al rato. Fue algo más profundo, como si de pronto me cayera el 20 de todo lo que había hecho mal. Y de todo lo que había perdido por seguir creyendo que algún día todo iba a cambiar. Al día siguiente no fui a trabajar. Apagué el celular. Me quedé en el cuarto, no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Me miré al espejo y no me reconocí. La cara hinchada, las ojeras, la barba mal cuidada. Parecía un viejo acabado y tenía apenas 49 años. Sentí asco no solo de mi aspecto, sino de mí mismo, de todo lo que había permitido, de todo lo que me había tragado, de todas las veces que me humillaron y yo nomás bajé la cabeza. Y ahí fue cuando me dio coraje, pero no contra el policía, no contra los gringos, no contra mí, porque me di cuenta que yo fui el que se dejó. Yo fui el que aceptó esa vida, el que puso su dignidad en pausa por años, el que dejó que lo pisaran con tal de no fallarle a los demás. Me enojé conmigo por haber pensado que aguantar era lo correcto, por haber creído que el sacrificio sin límites era una virtud, por haber dejado a mis hijos crecer sin mí, solo para que no les faltara nada, cuando lo que más les faltaba era yo. Esa culpa me carcomía y no se iba, ni con musicao, ni con trabajo, ni con llamadas. Intenté hablar con mi hija una noche. Le mandé un mensaje. Tardó 3 días en contestar. Me dijo, perdón, andaba ocupada. Todo bien, papá y Jan. Eso fue todo. Sentí como si me hubieran dado una patada en el pecho, porque entendí que ya no había conexión, que ya no me necesitaban, que ya no me extrañaban, y no los culpo. Ellos no me debían nada. Yo fui el que falló, o que sí fue, el que creyó que con dinero se llenaban los vacíos. Pasé días enteros sin salir, comía una vez al día, cuando mucho, dormía con el celular en la mano, esperando una llamada que nunca llegaba. Me volví un fantasma, pero no uno que otros veían, uno que ni yo mismo quería ver. Me daban ataques de rabia, golpeaba la pared, lloraba con la cara metida en la almohada, para que nadie escuchara. Y luego me quedaba ahí, tirado, preguntándome si todo eso valía la pena. Pensé en regresarme ansí. Pensé seriamente en volver a México, pero me daba miedo, mucho miedo. ¿Y si ya no tenía lugar allá? ¿Y si mis hijos no me querían ver? ¿Y si mi esposa ya había hecho su vida con otro? Era como elegir entre 2 vacíos, el de allá y el de acá. Y ahí fue cuando
me empecé a preguntar cosas que nunca me había permitido. ¿Quién soy sin trabajo? ¿Quién soy si no soy el que manda dinero? ¿Quién soy si no soy el que aguanta? Y la respuesta era dura. No sabía, porque durante años mi valor dependió de lo que mandaba, de cuánto trabajaba de cuánto aguantaba. Nunca pensé en lo que yo necesitaba. Nunca pensé en mi felicidad, ni en mis sueños, ni en mi salud. Me volví una máquina cansada, rota, sola. Hubo una noche que no olvido. Estaba lloviendo otra vez. Encendí un cigarro. Yo ni fumo, pero alguien me regaló uno y lo prendí. Me senté en la banqueta afuera del garage donde vivía y me puse a ver las gotas caer. Y ahí, en ese silencio, dije en voz bajita: ¿y si me muero aquí? ¿Quién se va a enterar? Esa pregunta me dio miedo, porque la respuesta era a nadie. Nadie sabría si me moría solo en ese cuarto. Nadie iría a buscarme. Nadie se preocuparía si no contestaba el teléfono, porque yo me había encargado de desconectarme de todos, y eso fue lo que más me dolió. No era solo soledad, era sentir que ya no importaba, que eras prescindible, que si desaparecías, el mundo seguiría igual. Y eso me quebró. Tuve pensamientos muy feos, no lo voy a negar. Llegué a pensar en dejarlo todo, en serio, pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez fue la imagen de mis hijos cuando eran chiquitos. Tal vez fue la voz de mi mamá, que ya había fallecido, pero siempre me decía: tú vales, mijo, tú vales. No sé qué fui, pero decidí que ya no podía seguir así. No podía seguir siendo un fantasma. No podía seguir sobreviviendo. Tenía que hacer algo, lo que fuera, porque si seguía ahí, me iba a morir en vida. Y eso fue lo que me hizo empezar a pensar, de verdad, en regresar pero esa decisión también venía con miedo, con culpa, con muchas preguntas. No era fácil. Pero ya estaba claro que quedarme allá me estaba matando poco a poco. Volver a México no fue una decisión de un día para otro. Me costó mucho, no por orgullo, ni por el qué dirán, sino porque me sentía vacío. No sabía si tenía a dónde volver. No sabía si alguien me iba a esperar, pero ya no podía seguir allá. El cuerpo ya no aguantaba. La mente estaba cansada y el corazón ya ni latía igual. Recuerdo que agarré una libreta y empecé a escribir lo que tenía: un carro viejo, unas cuantas cosas en una maleta, $1,300 ahorrados y una maleta de recuerdos y culpas. Eso era todo. Después de 20 años, me dolió ver tan poquito, pero también me hizo abrir los ojos. Vendí el carro, regalé unas cosas y compré el boleto más barato que encontré para Ciudad de México. Me temblaban las manos al comprarlo. Sentía como si estuviera huyendo, pero también como si estuviera despertando de un sueño muy largo. La noche antes del vuelo, no dormí. Me senté en el colchón, viendo la maleta cerrada, pensando en mi vida, en Lu, que fui, en lo que ya no era y lloré otra vez. Mas esa vez fue distinto. Era una mezcla de tristeza y de alivio. Llegar a México fue raro. No fue como lo imaginaba. No había abrazos en el aeropuerto. No había cartelitos de bienvenido a casa. Solo yo, con mi maleta y mis dudas. Agarré un camión a Puebla y de ahí a Cholula. Todo me parecía más chiquito. Las calles, las casas, hasta la gente. Pero también más vivo. Había colores, olores, voces conocidas. Cuando llegué a la casa de mi hermana, fue la primera en verme. No me abrazó,
de inmediato. Solo se me quedó viendo y me dijo: pensé que ya no ibas a volver nunca. Entré a me sirvió café y hablamos poco. Había distancia, no de rencor, de tiempo. Después llamé a mi hija, le dije que ya estaba en México. Se quedó callada y me dijo: ¿de verdad? Dije que sí, y me contestó, no sé qué decir. Eso me dolió, pero era justo. Ellos habían aprendido a vivir sin mí. Pasaron días sin que nadie me buscara. Yo salía a caminar. Veía a la gente en las plazas, a los niños corriendo, a los viejitos tomando el sol, y me sentía extraño, como si fuera un turista en mi propio país. Empecé a buscar en qué trabajar. No podía quedarme sin hacer nada. Un compadre me dio chance en un vivero, limpiando macetas, arreglando plantas, y ahí empecé de cero. Otra vez, ganaba poco, pero no me importaba. Lo que me dolía era que nadie me conocía. Nadie sabía todo lo que yo había pasado, todo lo que había perdido. Yo caminaba por la calle y veía a los padres con sus hijos, y sentía un hueco en el pecho, porque esos momentos yo no los tuve. Intenté acercarme a mis hijos. Mi hija fue la primera en verme. Nos sentamos en un parque. Yo le llevé una paleta de mango, como las que le gustaban de chiquita, y al dármela, me dijo: no me acuerdo que me gustaban así. Ya no me acuerdo de muchas cosas, papá, ni ahí. Sentí que me morían. No me lo dijo con coraje, me lo dijo con tristeza. Como quien acepta que algo se perdió, y era cierto. Mucho se perdió. Mucho que no se puede recuperar. Con mi hijo fue más difícil. Me hablaba poco, no me miraba a los ojos. Y un día me dijo: no sé cómo verte, no sé quién eres. Y yo tampoco sabía qué decirle, porque era cierto, no me conocía. Y yo había dejado de ser su papá hace mucho tiempo. Empecé a entender que volver no era solo llegar físicamente. Volver también era reconstruir, pedir perdón, tener paciencia. Y eso duele, porque tú quieres que todo vuelva a ser como antes. Pero la vida no espera, y la gente sigue, y los hijos crecen. Y el amor cambia. Tuve que tragarme el orgullo muchas veces, querer abrazar y no poder, querer hablar y que no haya palabras. Pero también aprendí a quedarme callado, a escucharme, a estar. Empecé a ir a los partidos de fútbol de mi nieto, aunque él no me llamara abuelito todavía. Empecé a preparar desayunos en la casa, aunque nadie me los pidiera. Empecé a ser presente. Y eso poco a poco fue cambiando algo. Un día, mi hija me abrazó al despedirse. Un abrazo cortito pero sincero. Y me dijo: gracias por venir. Y ese día lloré, pero de otra forma. Lloré por dentro, de alivio, porque entendí que no todo estaba perdido, que todavía podía construir algo. Aunque no fuera lo que soñé, hoy sigo trabajando en el vivero. Me gusta tocar la tierra, me calma. Ver cómo crecen las plantas, cómo florecen, me recuerda que todo, con tiempo y cuidado, puede volver a nacer. No tengo grandes cosas, ni casa propia, ni carro, ni ahorros, pero tengo paz, y eso no lo tenía allá. La soledad que viví en Estados Unidos me marcó, pero también me enseñó. Me enseñó lo que no quiero volver a hacer, lo que no quiero volver a vivir. Y aunque a veces me siento fuera de lugar, también me siento más humano, porque al fin volví a sentir. Yo pensaba que ya no tenía arreglo, que lo había perdido todo, que mi familia ya no me quería, que mis hijos ya no me veían como su papá. Pensaba que iba a pasar mis últimos años solo, sin sentido
sin lugar. Pero no fue así. Poco a poco, las cosas empezaron a moverse. No rápido, no como en las películas lento, a su ritmo, como las plantas del vivero. Recuerdo una tarde en la que estaba sembrando unas flores con don Andrés, el dueño del vivero. Me preguntó si tenía hijos. La Gigi, que sí, pero que no me conocían. Él me miró, bajó la cabeza y dijo, pues ahora es cuando más te necesitan, aunque no lo digan. Esa frase me pegó, porque yo creía que ya era tarde. Pero empecé a entender que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía estar hoy en estar así, simple en presente. Y eso empecé a hacer en estar, sin esperar nada, sin exigir, sin querer que las cosas fueran como antes. Solo estar en un día. Mi hija me invitó a comer, no a su casa, mas un dita. Nos sentamos, pedimos enchiladas y hablamos como dos conocidos. Nada o profundo, nada o de lágrimas, pero me contó de su trabajo, de su hijo, y me escuchó. Y reímos. Poquito, pero reímos. Y eso fue un milagro para mí. Después me dijo que su hijo quería conocerme, que le había hablado de mí, no como el papá ausente, sino como mi papá que vivió muchos años en otro país y volvió. Y ese volvió me tocó el alma, porque volví no solo físicamente, volví de un lugar muy oscuro, volví de mí mismo. Con mi hijo fue más lento. Él estaba más cerrado. Pero un día me pidió ayuda para arreglar unas cosas de plomería en su casa. Fui. No hablamos mucho, pero trabajamos juntos, como dos hombres, como padre e hijo, aunque no lo dijéramos, y al final me ofreció una cerveza. Nos sentamos en la banqueta, tomamos en silencio, y al despedirme, me dio un apretón de mano fuerte. No un abrazo, pero yo lo sentí igual de grande. A veces, el cariño no se dice se muestra en miradas, en gestos, en momentos chiquitos. Y eso fui entendiendo que no necesitaba grandes perdones, ni discursos, solo constancia. Estar. Empecé a cuidar de mi salud también. Dejé el cigarro. Empecé a caminar en las mañanas. Me hice unos análisis. Salí con el colesterol alto, pero nada grave. Y eso me dio otra motivación. Quería vivir más sano, ya no por mí solamente, sino por los que tal vez un día me necesiten. Un día fui a visitar la tumba de mi mamá. Me senté ahí y le hablé. Le conté todo cómo me fue, lo que sufrí, lo que aprendí, y le pedí perdón por haberme alejado tanto, por haber tardado en regresar. Sentí como si me escuchara, como si me abrazara con el viento. Ese día salí del panteón con una paz que no había sentido en años, y entendí algo más, en que yo no soy solo lo que me pasó, no soy solo los errores, ni el abandono, ni los años lejos. Soy también lo que estoy haciendo ahora. Soy ese hombre que se levanta temprano para trabajar con plantas. Soy el que prepara desayunos aunque nadie se lo pida. Soy el que espera un abrazo sin apurarse. Soy el que aprendió a estar en silencio sin rendirse. Un día, mi nieto me dibujó en su cuaderno un monito con sombrero, con una pala, y arriba escribió: a mi abuelito, trabaja con plantas. Lo vi y no pude aguantar las lágrimas, porque ahí estaba yo, no el que vivió años solo en un cuarto en Houston, no el que lloraba frente al volante, no el que se sentía basura frente a un policía. Era yo, el abuelito que trabaja con plantas, y eso fue más que suficiente. A veces me siento en la banqueta de la casa donde vivo
con mi hermana. Veo pasar a los niños con sus mochilas, a las señoras yendo al mercado y respiro hondo. Agradezco. No tengo muchas cosas, pero tengo paz. Tengo segundas oportunidades. Y eso no lo tienen todos. Aprendí que el tiempo no se recupera, pero el amor sí se puede volver a sembrar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, sembrando en mis hijos, en mis nietos, en mí mismo. Y aunque no todos los días son fáciles, al menos ya no me siento invisible, ya no me siento basura, ya no me siento solo, porque decidí volver. Y al volver, empecé a vivir de verdad. Mira, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco con el alma. No cualquiera se queda a escuchar una historia así. Una historia de errores, de dolor, de decisiones mal tomadas, pero también de mucha verdad. Chi, Jigu, Augu. No me da vergüenza haber vivido todo lo que viví. Me da tristeza, sí, pero también me da orgullo poder contarlo, porque sé que allá afuera hay muchos como yo, muchos que siguen callados, muchos que siguen aguantando en silencio, muchos que piensan que eso es normal, que así tiene que ser. Y no tiene que ser así. No es normal vivir con miedo todos los días. No es normal tragarte tus lágrimas porque no tienes con quién hablar. No es normal que te olvides de ti mismo por querer cumplirle a todos. Yo viví así muchos años, pensando que estaba haciendo lo correcto, pensando que aguantar era amar, que sacrificarse era ser buen hombre, buen papá, buen esposo. Y sí, uno lo hace con amor, pero también con miedo, con inseguridad, con la idea equivocada de que el dinero compensa la ausencia y no compensa. Chilú, Jiguyo, que mandé miles de dólares en 20 años. Y aún así, me convertí en un desconocido para mis hijos. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho la verdad desde el principio, que me hubieran advertido que allá no solo se pierde la juventud, sino el alma, que el cuerpo aguanta, pero el corazón no siempre. Por eso hago este video, por eso me atrevo a contarlo, porque a lo mejor tú estás allá, en Nueva York, en Chicago, en Atlanta, en Houston, solo, aguantando, pensando que todo esto algún día va a valer la pena. Y tal vez sí pero también puede que no. Y mi consejo de hombre ya vivido, ya golpeado, ya vuelto a levantar, es que no te olvides de ti. No te pierdas en el camino. No sacrifiques lo más importante por perseguir un sueño que tal vez ni es tuyo, porque al final el tiempo no perdona. Los hijos crecen, las esposas se cansan y uno se queda solo, preguntándose ¿qué pasó? Y sí, puedes volver. Siempre se puede volver, pero no todos tienen la fuerza, ni la suerte, ni las segundas oportunidades. Yo tuve y no lo doy por sentado, pero también sé que podría no haberlas tenido. Y eso me parte el alma. Así que, si estás allá, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tus relaciones, llama más seguido, escucha más, no vivas solo para mandar dinero, vive para amar, para estar, para compartir. Y si ya estás cansado, piénsalo, tal vez sea hora de volver. Tal vez aquí también hay algo para ti. No todo está perdido. Aquí encontré tierra firme. Aquí reencontré miradas. Aquí volví a sentir que soy alguien. Y no necesitas tener mucho para eso. Solo necesitas estar presente, con el corazón abierto, con humildad,
Así que, dime tú, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que también se fue y que ya no volvió a ser el mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy solo, que no estamos solos, porque esto no es solo mi historia. Es la historia de muchos, de millones, y si te llegó lo que conté, si te hizo pensar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos historias de vida, de lucha, de migrantes, como tú, como yo. Historias reales, con verdad, con alma. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgar. Gracias por estar. Yo soy Salvador Méndez y esta fue mi historia.